el miembro, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de ver un poco lo que es el comportamiento del miembro de acero una vez que se ve sometido a estos esfuerzos, y poco a poco vamos a ir desarrollando y llegando a esos puntos claves y a la ecuación que vamos a tener en cuenta para poder calcular cuánto es esa capacidad de resistencia una vez que estamos atendiendo cargas de compresión en nuestros miembros de acero, ¿sí? Entonces, dentro de las consideraciones generales, existen varios tipos de miembros que trabajan a compresión, de los cuales la columna es el más conocido, ¿sí? O sea, en vertical, normalmente es donde nosotros conocemos el patrón de compresión, ¿sí? Se ve precisamente o específicamente en los miembros verticales, en este caso pues las columnas. Entre otros tipos que se encuentran las cuerdas superiores de armaduras, miembros de arrestamiento, los patines a compresión de vigas laminadas y armadas, y los miembros sujetos simultáneamente a flexión y a compresión. Bueno, esto es una combinación, ¿sí? Como recordarán, una viga, cuando se ve sometida a sus cargas de servicio, normalmente la parte inferior de la viga va a estar sometida a tensión y la parte superior, las fibras superiores, se ven sometidas a compresión. Entonces, básicamente, están haciendo la relación de que no solamente las columnas aceptan compresión, sino que en un caso dado, hasta las vigas, en sus fibras superiores, también se ven sometidas a este efecto de compresión. Y lo otro es cuando se combinan ambas, flexión y compresión. Entonces ya aquí estamos viendo un efecto denominado flexocompresión, y esto normalmente ocurre en columnas, ¿sí? Ese efecto de flexocompresión lo vamos a ver cuando ya hemos desarrollado las primeras ecuaciones de capacidad de carga para columnas o elementos a compresión de acero. Vamos entonces a ver lo más complejo que tiene este análisis, que es la combinación de esos dos efectos. Entonces, las columnas con miembros verticales son miembros verticales rectos cuyas longitudes son considerablemente mayores que su ancho. Los miembros verticales cortos sujetos a carga de compresión se denominan con frecuencia puntales o simplemente miembros a compresión. Sin embargo, en las páginas siguientes del texto, los términos columna y miembro a compresión se usarán indistintamente. Hay tres modos generales según los cuales la columna cargada axialmente pueden fallar. Esos tres principales modos de falla de columna, así como nosotros vimos las fallas por fluencia, las fallas por fractura y por bloque de cortante en el tema de tensión, acá vamos a tener lo que es el pandeo flexionante, el pandeo local y el pandeo torsionante. Unos tres tipos de modos generales de fallar. Entonces cada uno se caracteriza por ciertas condiciones específicas. Entonces, el pandeo flexionante, que también es llamado pandeo de Euler, principalmente pues por la persona que estudió ese comportamiento entre el acero y la longitud a la cual podían darse esas fallas, es el tipo primario de pandeo analizado en el método pues, que vamos a observar del libro. Los miembros están sometidos a flexión cuando se vuelven inestables. El siguiente es el pandeo local, que ocurre cuando alguna parte o partes de la sección transversal de una columna son tan delgadas que se pandean localmente en compresión antes que los otros modos de pandeo puedan ocurrir. Esta susceptibilidad de una columna al pandeo local se mide por las relaciones ancho a grueso de las partes de su sección transversal. Esto lo vamos a ver más adelante en el capítulo 5. Y por último, el pandeo torsionante, que puede ocurrir en columnas que tienen ciertas configuraciones en su sección transversal. Dichas columnas fallan por tensión o por una combinación de pandeo torsional y flexionante. Este tema pues, se verá en el capítulo 6, que ya combina flexocompresión. Muy importante, entre más larga sea una columna para una misma sección transversal, mayor es su tendencia a pandearse y menor será la carga que puede soportar. La tendencia de un miembro a pandearse se mide por lo general con la relación de esbeltez. Esto fue lo que observamos en
en tensión cuando estábamos analizando el tema de diseño para la esbeltez, precisamente se ve afectado o se ve aún más marcado cuando vamos a ver la capacidad por compresión. Es el mismo tema que hemos hablado sobre el ejemplo de una regla. Entre más larga es la regla y presionamos, más se va a pandear con una menor carga. Entonces, a mayor longitud o mayor esbeltez para una misma sección, pues menor va a ser la capacidad que tiene de controlar los esfuerzos compresivos. Esta esbeltez previamente se ha definido como la relación entre la longitud del miembro y su radio de giro mínimo, es lo que habíamos aprendido en las últimas clases. Aparte de la esbeltez, la tendencia al pandeo depende también de los siguientes factores: el tipo de conexión en los extremos, la excentricidad de la carga, imperfecciones en el material de la columna, torceduras iniciales en la columna, esfuerzos residuales de fabricación, entre otros. Ok, de este punto, nosotros lo que vamos a caracterizar, eh, primero que todo, va a ser los tipos de conexiones en los extremos, ¿sí? ¿Qué define esto? Bueno, define que dependiendo ese tipo de apoyo en los extremos de la columna, va a delimitar el comportamiento que tiene la misma, ¿sí? O sea, independientemente de la capacidad o de la cantidad de carga que le llegue a la columna, la forma en cómo está conectada en la parte superior e inferior esa columna, esa forma como está conectada, va a definir su comportamiento a compresión. ¿Y por qué razón? Cuando nosotros hemos conocido cómo se comporta y vamos a trasladarnos al tema de viga, cómo se comporta un elemento cuando, cuando se ve sometido a cargas una vez eh, que se desarrollan los esfuerzos, las limitantes, ¿verdad?, en sus extremos, nos van a indicar esa capacidad de resistencia que tiene. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos este patrón, ¿verdad?, una viga doblemente empotrada, pero también tenemos la misma viga, perdón, también tenemos la misma viga pero en ambos lados tenemos apoyos que permiten la rotación. Nosotros lo que nos vamos a encontrar cuando se aplique una carga es un patrón parecido a esto. Esto se va a deflectar de esta manera. ¿Sí? Y esto se va a deflectar de esta manera. ¿Sí? Entonces aquí es donde
la incidencia del tipo de apoyo se ve marcado, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos viendo que en la parte inferior o en la viga donde tiene apoyos con rodillos o articulaciones simples, la longitud desde donde comienza a darse el pandeo es precisamente desde los extremos donde se le permite la rotación, ¿verdad? Desde allí, o sea, quiere decir que si yo traduzco esto a temas de longitud, prácticamente la longitud es completa que forma ese pandeo. Sin embargo, cuando yo tengo empotramientos, como este punto por el empotramiento no permite rotación, recuerden que en un empotramiento la rotación es cero, ¿verdad? Entonces, como él no permite la rotación de ese nodo, él comienza a deformarse, no inmediatamente allí como pasa aquí. Él sigue oponiendo resistencia hasta que llega a un punto donde ya comienza a formarse la deflexión en la viga. Esta longitud, donde él comienza a deformarse a partir del empotramiento, vamos a llamarlo L1, y esto vamos a llamarlo L2, ¿sí? Donde sabemos que L1 siempre va a ser menor que L2. ¿Sí? Eso es lo que nosotros hemos visto hasta hoy, o hemos conocido de todos los cursos, que sucede con una viga, ¿sí? Yo aplico mi carga según las condiciones de sus extremos o los tipos de apoyo, ella va a cambiar su forma en cómo se deforma o se defleja. Lo mismo va a pasar cuando nosotros tengamos una columna. ¿Por qué razón? Yo puedo transmitir este empotramiento de esta manera en una columna, como también puedo decir que el empotramiento es de este tipo. ¿Sí? Y serían los mismos casos. Doble empotramiento, doble articulación, ¿sí? Entonces yo vengo y aplico mi carga, ¿verdad? En este punto. También puedo aplicar mi carga en este punto. Y de igual forma, yo voy a obtener una deformación de este tipo y una deformación, exagerando un poco, ¿no? De este tipo que inicia desde el nodo principal, ¿sí? Entonces, ambos comportamientos son iguales, lo único que uno es horizontal y el otro va a ser vertical en temas de columna. Entonces, partiendo de allí, nosotros vamos a observar o vamos a ir mentalizando cómo se dan los pandeos en las columnas. Entonces, una de las principales causas que mencionaba la teoría es las condiciones de frontera o los tipos de apoyo, ¿sí? Ese apoyo es empotrado, si es articulado, va a incidir en cómo se deflecta o cómo se pandea. En este caso, no voy a hablar de deflexión, voy a hablar de pandeo en columna. Deflexión en viga, pandeo en columna, ¿sí? Entonces, ¿cómo afectan los extremos, el tipo de apoyo en los extremos a, a ese pandeo, ¿sí? Esa es una de las primeras condiciones. Y eso es lo que va a provocar pandeo, ¿sí? Los tipos de apoyo. Otro punto que menciona la teoría es cómo incide también en el pandeo
la excentricidad de la carga. Entonces, aquí sí lo vamos a ver a nivel pues, un poquito más de complejo. Yo puedo tener mi columna, ¿sí? Y yo mantengo una carga en el centro. También puedo tener la misma columna, pero resulta que esa columna no mantiene una carga concéntrica, sino que es una carga excéntrica, o sea, no pasa por el eje centroidal de mi columna. Al no pasar por el eje centroidal, ¿verdad? No coincidir, se crea un brazo de palanca conocido como excentricidad, no parece no hay, conocido como excentricidad, y esa excentricidad provoca un momento. ¿Sí? Vamos a poner un momento de otro color. Esa excentricidad, ese brazo de palanca E por la carga, me ocasiona un momento. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Ahora esto yo lo voy a ver a un nivel macro. Si yo tengo una carga y tengo un momento que se generó producto de la excentricidad, porque la carga no estaba justo en el centro de la columna, esto también me va a provocar un pandeo ¿sí? de mi estructura. ¿Sí? Independientemente no estoy viendo el tipo de apoyo, ¿sí? Pero esa excentricidad genera un momento producto de que la carga no pasa por el centro y esos momentos me generan un pandeo. ¿Sí? Entonces ya allí vamos viendo que los pandeos se van produciendo por diferentes condiciones. ¿Sí? Ya hemos visto el tema de los tipos de apoyo y hemos visto también el tema de cómo se produce el producto de que la carga pase por el centro de la columna. ¿Sí? Esos serían los dos principales motivos por los cuales se puede generar un pandeo de la estructura. Vamos a regresar a la teoría. Ok, ya observando los factores por los cuales se puede dar el pandeo, tipo de conexión en los extremos, la excentricidad de la carga ya también se explicó, imperfecciones en el material. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Nosotros sabemos que la sección transversal de un elemento debe ser uniforme. ¿A qué me refiero eso? Que esa área transversal a lo largo de toda la longitud axial del elemento debe ser uniforme. ¿Uniforme en qué sentido? Bueno, la forma en cómo se fabrica debe garantizar que en cualquier punto de esa sección transversal la capacidad de resistencia va a ser la misma. ¿Qué quiere decir? Que el FY medido en cualquier punto de esa área transversal debe ser, si estamos hablando de un acero a 36, debe ser 36.000 afluencias. Pero si la laminación o al momento de la fabricación del acero no se controlaba
los temas de temperatura y de repente el acero no llegó a los niveles de diseño de 36.000 en fluencia, puede ser que en algunas zonas, por imperfecciones o por poco control de calidad, en esas zonas no llega el acero a fluencia en 36.000, sino que llega a 30.000. Entonces, eso ocasionaría que se produzca un pandeo, porque en esa zona de la sección de acero no es uniforme o tiene imperfecciones, producto de cómo se fabricó. Entonces, eso también produce pandeo, pero ya no sería un pandeo porque la carga no es excéntrica o por el tipo de conexión, sino porque simplemente cómo se fabricó el material trae deficiencia y produce ese pandeo. Torceduras iniciales en la columna. Bueno, esto es muy importante, quizás no se nota mucho en la teoría, pero sí en campo. Y eso está asociado, ¿sí?, al mal montaje o a la mala construcción o, o al mal empalme de la columna. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque si nosotros estamos colocando una columna, ¿sí?, y desde que nosotros colocamos esa columna tenemos una pequeña variación, ¿sí?, en la verticalidad de esa columna, por pequeño que sea el desnivel vertical que tenga, ¿sí? Nosotros colocamos nuestra columna y nuestra columna no está a plomo, por decirlo en términos de campo, sino está a plomo nuestra columna. Esa pequeña variación o ese pequeño ángulo que puede estar desfasado, cuando la carga sea aplicada, aun cuando sea aplicada en el centro de la carga de la columna, va a ocasionar que se ejecute una excentricidad, porque desde un inicio, ¿verdad?, la columna estaba torcida o estaba desviada, y eso ocasiona entonces que se produzca pandeo y nosotros no vamos a poder reconocer por qué se está dando el pandeo, sino porque fue algo desde un inicio en una mala instalación. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante, y los que han tenido la oportunidad de asistir a izajes de columnas en galeras o en otro tipo de estructura, verán que es muy importante a la hora de colocar las columnas mantener un topógrafo, ¿sí? Porque ya eso de tener un albañil o un maestro de obra con un nivel vertical para ese tipo de estructuras no se maneja, ¿sí? Entonces lo que se hace es que se mantiene un topógrafo que marque la verticalidad de la columna, precisamente porque 1 centímetro de desvío en una columna de 3 metros no se nota, pero 1 centímetro en una columna de 10 metros definitivamente es un horror, ¿sí? Porque 1 centímetro en la parte inferior termina siendo en 10 metros en la parte superior un desfase de 10 centímetros, ¿sí? Entonces eso provoca grandes esfuerzos a la estructura sin necesidad, ¿verdad? Y que no están contemplados en el diseño producto de una mala instalación. Entonces generalmente es muy importante cómo se colocan los platos en el caso de columnas de acero, que los platos y los pernos donde se va a colocar la columna vertical estén alineados, ¿sí?, precisamente para evitar este tipo de errores. Luego están los esfuerzos residuales de fabricación, también tiene que ver mucho con el tema de la fabricación del mismo material, ¿sí?, del acero cuando se está haciendo el templado, entre otros. Entonces, esos serían las formas en cómo el pandeo se puede dar, las causas, ¿sí? Las cargas que soporta una columna de un edificio bajan por la sección transversal superior de la columna y a través de sus conexiones con otros miembros. La situación ideal se tiene cuando las cargas se aplican uniformemente sobre la columna
con el centro de gravedad de las cargas coincidiendo con el centro de la columna. Es lo que les mostraba sobre la excentricidad. Siempre debe existir que la carga debe pasar por el centro geométrico o el centro de gravedad de la columna. Además, es deseable que la columna no tenga defectos, que consista de un material homogéneo y que sea perfectamente recta. Todas estas condiciones obviamente son imposibles de satisfacer. ¿Y por qué son imposibles? Porque siempre va a existir el error humano, ¿sí? Entonces, bajo todas esas condiciones que pueden pasar, por más que se controlen, entonces nosotros debemos contemplar en nuestro diseño un porcentaje de incertidumbre que lo vamos a incluir dentro de algunos factores de reducción o amplificación, dependiendo cómo lo estemos analizando o cómo lo estemos comparando, ¿sí? Análisis o diseño. Dentro de esos pequeños factores vamos a incluir esas incertidumbres, ¿sí? Para que en un caso tal que nosotros no seamos los que vayamos a construir, porque normalmente el que diseña no siempre es el mismo que construye. Entonces, por esa razón, cuando usted entrega su diseño, usted siempre debe tomar algunas precauciones, porque usted no sabe cómo van a ejecutar su diseño. Si las condiciones en que se va a construir van a ser las óptimas o las que usted considere en su diseño para que la estructura tenga un comportamiento. Si hablo de concreto, ¿qué sería? Bueno, sería que ustedes diseñen una estructura de concreto, que todos sus esfuerzos fueron calculados y su capacidad de carga y de falla fueron calculados en base a un concreto de 3.500 PSI. Pero resulta que el que está en la obra haciendo el concreto está entregando 3.300 o 3.100. Ustedes, como son el diseñador y no son los que están construyendo, no pueden controlar que en realidad lo que se está advirtiendo es 3.500 o 3.300. Entonces, ese tipo de incertidumbres de campo debemos, de alguna manera, incluirlas dentro de nuestro diseño para que sea lo más seguro posible, ¿sí? No quiere decir por eso que nosotros vamos a estar diseñando 5.000 cuando solamente se necesita 3.500 PCI. Tampoco nos vamos a ir al extremo, ¿no?, de la seguridad, pero sí debemos tener siempre ese porcentaje de incertidumbre por las deficiencias de campo. Eso es básicamente lo que menciona este párrafo. Las cargas que se encuentran exactamente centradas sobre una columna se denominan axiales o cargas concéntricas. Las cargas muertas pueden o no ser axiales en una columna interior de un edificio, pero las cargas vivas nunca lo son. Para una columna exterior, la posición de las cargas es probablemente aún más excéntrica, ya que el centro de gravedad caerá por lo general hacia la parte interior de la columna. En otras palabras, resulta dudosa que alguna vez se encuentre en la práctica una columna cargada en forma perfectamente axial. Bueno, esta parte es muy interesante porque recuerden que nosotros como diseñadores, no como arquitectos, aquí voy a diferenciar entre el diseñador estructural y el arquitecto. Recuerden que el arquitecto va a velar porque se cumpla o se ejecute un diseño hermoso, un diseño que cumpla con los requerimientos del cliente, que cumpla con sus necesidades de espacio, más no cumple o más no está enfocado a cumplir con las capacidades de carga estructural, ¿sí? Entonces, al no ser o no estar enfocado directamente hacia esa línea de estructural, entonces vamos a observar plantas arquitectónicas que de repente, si analizamos una columna del centro supongamos, tenemos una luz de 7 metros para este lado hasta la siguiente columna y para este lado una luz de 4 metros, ¿sí? Entonces quiere decir que yo tengo 7 metros para acá, 4 metros para acá, aun cuando es una columna interior y mi columna en el centro. ¿Qué pasa con eso? Bueno, sucede que ustedes conocen cómo se desarrolla el tema de las áreas
tributaria, ¿sí? Un área tributaria, en lo que es la parte de diseño estructural, contempla o se asume que de cada luz, ¿verdad?, alrededor de una columna, usted va a tomar la mitad del área correspondiente y se la va a cargar a la columna interior. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 7 metros a la derecha, pues yo voy a tomar 3,5 metros que van a llegar a esa columna, y si del otro lado tengo 4 metros, yo tomo la mitad, son 2 metros. Entonces yo tengo 2 metros y 3,5 que serían mi área tributaria. Cuando yo analizo eso, la carga por unidad de área no se encuentra en el centro, encima de la columna, no está. Entonces no podemos lograr que la carga se reparta sobre la columna concéntricamente. Eso en una columna interior. Y si hablamos de una columna de esquina, pues peor, porque yo tengo una columna de esquina, aquí tengo la otra columna, y de igual forma, su área tributaria es la mitad entre columna y columna. Entonces, si esto mide 5 metros, a la mitad son 2,50. Para acá no tengo nada porque ya es el borde de la estructura del edificio. Entonces, quiere decir que ella va a estar cargada lateralmente, pero en el otro sentido no. Entonces, tampoco, cuando analizo la carga de gravedad, o sea, el centro de gravedad de esa losa o esa pequeña área tributaria, tampoco coincide con el centro de la columna. Entonces, por esa razón, tenemos aquí el punto de que es imposible, ¿sí?, que sucedan esas condiciones ideales. Mencionan aquí, para una columna exterior, la posición de las cargas es probablemente aún más excéntrica, ya que el centro de gravedad cae por lo general hacia parte interior de la columna. O sea, no van a coincidir. Las otras condiciones deseables, ¿verdad?, también son imposibles de lograr debido a imperfecciones de las dimensiones de las secciones transversales, esfuerzos residuales, agujeros taladrados para recibir remaches, esfuerzos de montaje y cargas transversales. Es muy difícil tomar en cuenta todas estas variables en una fórmula, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una columna, son tantas las condiciones que van llegando que a la par del análisis en tensión, ¿sí?, es muy difícil controlar todos los efectos que tiene cuando el acero trabaja con presión. Entonces, aquí nace la necesidad del señor Euler de comparar cómo ese comportamiento, comparado con la curva de resistencia del acero, va dándonos una capacidad cuando el mismo está trabajando a compresión. Porque recuerden, y esto sí lo aclaro para que nunca cometan el error, recuerden que la curva que ustedes conocen del acero, esa curva, bueno, aquí no lo puedo marcar, esa curva que va subiendo, ¿verdad?, hace una S en la parte superior, esa curva lineal es la curva del acero de esfuerzo de formación. Pero el ensayo en el laboratorio que produjo esa curva del acero que todo el mundo conoce, alguien que me diga qué tipo de prueba se hizo allí, con qué tipo de carga, para generar esa famosa curva del acero. ¿Qué tipo de carga se le aplicó para hacer esa prueba? Es una carga donde se le aplicaba la carga en el laboratorio y se iba midiendo la deformación del acero. Entonces, ¿qué tipo de carga se le aplicaba allí? Para generar esa gráfica. Cuando hablo de tipo de carga es en qué dirección, ¿sí? ¿Alguien recuerda de su curso de material? De las pruebas que se le hacen al acero.
La prueba se hace en base a una carga de tensión, ¿sí? Usted toma una varilla en ambos extremos, comienza a someterlo a tensión y en la medida que se va deformando, usted va haciendo lecturas de fuerza versus lo que se va deformando y crea la famosa gráfica de resistencia del acero. Pero es una gráfica que viene derivada de una carga axial en tensión, no en compresión. Entonces, por tanto, esa curva no puede ser utilizada de fluencia, no puede ser utilizada para analizar columnas. No puede, porque no es el mismo comportamiento, porque yo no estoy aplicando, o esa gráfica no está basada en una aplicación de carga a compresión, sino fue desarrollada en base a una carga de tensión. Y ese es un punto muy importante por la cual ustedes no pueden jamás comparar esa ecuación del acero y decir, digo, esa gráfica del acero y decir que eso aplica para la columna en temas de cómo se desarrolló. Entonces, por eso acá hablamos de Euler, ¿sí? Recuerden que allá, cuando se analizó esa gráfica de acero, esa gráfica se generó en base a la ecuación de Hooke. El señor Hooke, recuerden que hacía pruebas con un resorte. En la medida que aplicaba fuerza, el resorte se elongaba y cuando soltaba la fuerza, el resorte volvía a su estado natural. Entonces, por eso se llamaba la ley de Hooke, para deformación, esfuerzo, deformación. Entonces, acá el señor Euler hizo lo contrario, entonces midiendo compresión. Entonces, vamos a ver qué fue lo que hizo el señor Euler para poder encontrar esa relación dentro de las ecuaciones de compresión. Algunas imperfecciones pequeñas en los miembros de tensión y en vigas pueden pasarse por alto, ya que son de poca consecuencia. Pero en columnas, estas pequeñas imperfecciones pueden revestir mucha importancia, precisamente porque la capacidad del acero está asociada a su área, ¿verdad? Su área de contacto, su área gruesa. Entonces, si tiene imperfecciones, pues el resultado de tener poca área es bastante importante en los temas de compresión. Una columna que está ligeramente flexionada cuando se coloca en su lugar puede tener momentos flexionantes significantes iguales a la carga de la columna multiplicadas por la deflexión lateral inicial. Es lo que les mencionaba. Dice que es la figura 3, bueno, figura 3 de la sección 7.11. Bueno, vamos a ver. Página 143, sección 7.11. Vamos a ver el ejemplo. Bueno,
Básicamente podría ser como esta figura. Si ustedes tienen, ¿verdad?, una pequeña desviación al momento que colocan la columna, esa pequeña desviación en la parte inferior, al colocar la carga, genera que la desviación, a medida que la longitud se incremente, o sea, mayor la columna, más alta, genera un mayor momento, y ese mayor momento va a generar mayor pandeo, ¿sí? Es básicamente lo que les había explicado y lo que les quería mostrar en la figura. Entonces, por eso es muy importante el tema de cómo debemos controlar esas pequeñas diferencias a la hora de hacer los montajes. Muy bien. Hay otros comentarios en el RFD que también dan algunas relaciones para desviaciones permitidas. Eso es que la longitud entre 1000 en algunos casos, y algunos valores son valores promedios de L entre 1500 para esa pequeña desviación que no sea significativa para el aporte de la resistencia de la columna, ¿sí? Pero esto obviamente casi tiende a cero cuando se hace con equipos más especializados como la topografía, ¿sí? Entonces, pero igual, esta es la incertidumbre permitida para cuando se están colocando dichas columnas. Okay. Una columna es un miembro más crítico en una estructura que una viga o un miembro de tensión, porque pequeñas imperfecciones en los materiales y en las dimensiones tienen mucha importancia en su estabilidad. Bueno, evidentemente sabemos que una columna en una estructura de 3 pisos, que no falle una columna de la parte inferior, del piso inferior, pues obviamente va a tener mayor repercusión que si llega a fallar una viga, ¿no? La estabilidad de todo el conjunto se ve más comprometido si falla una columna. Entonces, allí es donde nosotros debemos pensar que el diseño a compresión en columnas pues debe ser mucho más detallado, ¿verdad? Y mucho más revisado al momento de hacer nuestros cálculos estructurales, precisamente por la importancia que tiene en el conjunto de la estructura, ¿sí? Pues yo puedo diseñar una viga y cuando esa viga falla, solamente falla ese sector o de la losa. Pero la columna, obviamente, al fallar una, lo que hace es que transmite mayor carga al resto de las columnas que sí se mantienen en pie, y puede ser que esa sobrecarga al fallar una columna hace que la sobrecarga en el resto de las columnas también las lleve a un estado crítico de falla, ¿sí? Entonces, en esa parte, pues, es lo que queremos profundizar en por qué la importancia de este diseño de estos elementos. Esta situación puede ilustrarse en una armadura de un puente en la que alguno de sus miembros los ha dañado un camión. La flexión de miembros a tensión probablemente no será muy seria, ya que las cargas de tensión tenderán a enderezar esos miembros, pero la flexión de cualquier miembro a compresión es un asunto muy serio, ya que las cargas de compresión tenderán a incrementar la flexión en esos miembros. El análisis precedente debe mostrar claramente que las imperfecciones en columnas ocasionan flexión en estas, y el proyectista debe considerar los esfuerzos debido a esos efectos de flexión, ¿sí? Cuando nosotros estamos cargados puramente a compresión, la pieza tiene una capacidad, ¿sí? Pero cuando por alguna de las razones que hemos visto se ocasiona el pandeo, ya sea por el tipo de apoyo, ya sea por las imperfecciones del material, o ya sea por cualquiera de las otras circunstancias que hemos visto, no solamente va a tener entonces que atender la carga axial, sino que también va a tener que atender un momento
que obviamente esta combinación de momento y carga axial va a demandar una mayor capacidad en la pieza. Entonces se vuelve más crítico, ¿verdad? La forma de fallo. Entonces por esa razón se, se, se castiga tanto el tema del esbeltez para evitar que la pieza en un momento dado llegue a tener la combinación de ambas condiciones. Axial más momento producto de un pandeo. Entonces tratamos en lo posible de controlar ese esbeltez para que no se produzca el pandeo, ¿sí? Porque en el momento que llegue a ocurrir el pandeo, la pieza va a estar sometida a dos tipos de esfuerzo y por ende puede fallar más rápido a que si estuviera solamente sometida a una de ellas. ¿Ok? Aquí hacen un poquito más de relación a lo que estábamos viendo. El capítulo 5, que es este que estamos viendo, al capítulo 7 se limitan al análisis de columnas cargadas axialmente. Y entonces en el capítulo 11 del libro vamos a ver los miembros que están sujetos a la combinación de ambos, axial y flexión, ¿sí? Allí entonces sí vamos a diseñar con ambos criterios. La separación en planta entre columnas establece lo que se llama una crujía. Por ejemplo, si las columnas están a 20 pies entre centros en una dirección y a 25 pies en la otra dirección, el tamaño de la crujía es de 20 por 25. ¿Qué sería la crujía entonces para lo que hemos explicado hasta el momento? Tenemos una columna y tenemos direcciones en ambos sentidos, una de 20 y la otra de 25 pies. Esa multiplicación en ambas direcciones de 20 por 25, ¿qué vendría siendo para nosotros en nuestros conceptos? Crujía vendría siendo básicamente lo que hemos nosotros denominado como área tributaria. El área tributaria va a ser la razón, ¿verdad?, de cambio o de área a la que nuestra columna va a desarrollar eh, sus esfuerzos. Ahora vamos a entrar a definir lo que son los esfuerzos residuales. Los esfuerzos residuales son provenientes precisamente de la forma en cómo se fabrican nuestros, nuestro acero. Algunas investigaciones han demostrado pues, que los esfuerzos residuales y su distribución son factores muy importantes que afectan la resistencia de las columnas en acero cargadas axialmente. Estos esfuerzos son de gran importancia en columnas con relaciones de nivel de 40 a 120. Generalmente se afectan en ese tipo de esbeltez. Ese intervalo que incluye un gran porcentaje de las columnas usadas en la práctica. Una causa muy importante de los esfuerzos residuales es el enfriamiento desigual que sufren los perfiles después de haber sido laminados en caliente. Volvemos al punto. Les mencioné en la página anterior sobre la forma en cómo se fabrica, ¿sí? Usted no logra controlar la temperatura mientras se está forjando el acero, puedes crear imperfecciones y no hay uniformidad dentro de esa sección transversal. Entonces eso provoca que la pieza no se comporte en la manera en cómo nosotros estamos tomando en cuenta nuestro diseño. Por ejemplo, en un perfil W, los puntos exteriores de los patines y la parte media del alma se enfrían rápidamente, en tanto que las zonas de intersección del alma con los patines lo hacen más lentamente. Las partes de la sección que se enfrían con más rapidez
al solidificarse, sufren los primeros acortamientos, en tanto que aquellas partes que están aún calientes tienden a acortarse aún más al enfriarse. El resultado neto es que las áreas que se enfriaron más rápidamente quedan con esfuerzos residuales de compresión, en tanto que las áreas de enfriamiento más lento quedan con esfuerzos residuales de tensión. La magnitud de esos esfuerzos varían entre 10 y 15 KSI, imagínense, aunque se han encontrado valores mayores de 20 KSI. ¿Cómo puede variar una pieza dependiendo de cómo se da el enfriamiento? Cuando se prueban secciones de columna de acero laminadas con sus esfuerzos residuales, sus límites proporcionales se alcanzan para valores P entre A de poco más que la mitad de su esfuerzo de fluencia, y la relación esfuerzo de formación resulta no lineal desde ese valor hasta el esfuerzo de fluencia. Debido a la afluencia prematura en algunos puntos de las secciones transversales de la columna, se reduce apreciablemente la resistencia al pandeo. La reducción es máxima en columnas cuyas relaciones de vertez varían aproximadamente entre 70 y 90 y puede ser tan elevada como un 25%. ¿Ok? Esto sería la deformación, ¿verdad? Cuando se está analizando el esfuerzo residual. Vamos a tener una curva. Si ven, no sigue el comportamiento de la curva del acero cuando se analizó a tensión, ¿sí? Y por ende, el esfuerzo es menor, ¿verdad?, que el de la curva ideal. La soldadura puede producir severos esfuerzos residuales en las columnas, que pueden aproximarse al valor del esfuerzo de fluencia en las cercanías de las partes soldadas. Las columnas también pueden flexionarse apreciablemente debido a la aplicación de la soldadura, lo que afecta su capacidad de soportar carga. El hecho de que utilicemos conexiones con soldadura no significa que vamos a aportar más resistencia a nuestra pieza. Muchas veces excedernos en la cantidad de soldadura y descalentar nuestra pieza, lo que hacemos es que debilitamos sus propiedades. ¿Ok? Esta parte es muy importante. Los esfuerzos residuales también pueden causarse durante el proceso de fabricación al combar la columna en frío o por enfriamiento posterior a la aplicación de la soldadura. El combeo es el flexionamiento de un miembro en una dirección con el fin de mejorar su apariencia cuando las cargas de servicio la flexionan en la dirección opuesta. Por ejemplo, podemos flexionar una viga hacia arriba inicialmente, de manera que quede más o menos horizontal cuando se apliquen las cargas. Esto normalmente lo ven ustedes en el tema de pretensado, ¿sí? Ustedes colocan, antes de vertir el concreto, pretensan los torones o los cables. Esto va a provocar que la losa levemente se deflecte hacia arriba, y al momento que ustedes aplican la carga, ella va a volver a su estado natural, ganando entonces en esa pequeña deflexión vertical una mayor capacidad de carga. Eso es básicamente lo que gana el acero cuando nosotros hacemos este tipo de operaciones. Perfiles usados para columnas. Como recordarán, el manual del LRFD tiene muchas secciones de acero. Sin embargo, no todas son utilizadas o pueden ser aprovechadas para columnas. Cuando nosotros vimos tensión, vimos que pudimos aplicar la mayoría de los perfiles que teníamos. Usamos channel, figura C, vimos columnas vías H o columnas W, o perfiles W, analizamos perfiles WT, analizamos ángulos desiguales. Todos esos
funcionan como tensión. No vimos en tensión tubos, ¿verdad? Eso no lo vimos, ¿okay? Porque no aplica para tensión. Sin embargo, cuando vamos a compresión, entonces no todas pueden ser utilizadas como columna. Por ejemplo, un ángulo no puede ser utilizado para columna. Una WT no puede ser usado para columna. Un channel, habría que ver cómo está la configuración, ¿sí? Pero cada perfil tiene su uso específico. ¿Y eso por qué? Por las propiedades geométricas que mantiene. Las secciones utilizadas para miembros a compresión por lo común son similares a las empleadas para miembros a tensión con ciertas excepciones, es lo que les mencionaba. Las excepciones las causa el hecho de que las resistencias de esos miembros a compresión varían en cierta relación con la esbeltez y se requieren entonces miembros rígidos. El miembro rígido es más que nada aquel que mantiene una esbeltez pues menor de 300. Las barras, placas y varillas individuales son generalmente demasiado esbeltas para funcionar en forma satisfactoria como miembros a compresión, a menos que sean muy cortas y reciban cargas pequeñas. Es el caso. Una varilla de acero no puede ser utilizada como una columna por las condiciones de esbeltez. Su radio de giro es muy pequeño comparado con la longitud que desarrolla, ¿sí? A menos que sea un tramo muy pequeño de varilla de acero que se comporte verticalmente con una carga muy pequeña para poder que se mantenga estable y no se deforme, ¿sí? Los miembros formados por ángulos sencillos, número uno, son satisfactorios como arriostamiento y miembros a compresión de armaduras ligeras. Por esa razón, algunos se podrán preguntar, ¿por qué nosotros construimos cerchas con ángulos si en la teoría la cercha puede tener elementos en tensión y elementos en compresión? Pero ¿qué resulta? Que esas cerchas están limitadas en sus extremos y la configuración de carga que cada uno atiende es muy poca, por lo cual la esbeltez no juega un papel importante en la distribución de las cerchas, ¿sí? Entonces, por esa razón se pueden utilizar los ángulos en temas de cercha. Está recibiendo compresión, más no estás recibiendo toda la carga directamente sobre el perfil. Las cuerdas superiores de armaduras atornilladas para techos pueden consistir en un par de ángulos espalda con espalda. Bueno, eso es colocar un doble ángulo, ¿sí? Para la cercha. Generalmente se deja un espacio entre estos para insertar una placa de unión en los nudos necesaria para efectuar la conexión a otros miembros. En algunos casos conviene usar ángulos de lados desiguales con los lados largos espalda con espalda para lograr una mejor distribución de los radios de giro respecto a los ejes X o Y. Si se sueldan las armaduras, las placas de nudo pueden ser innecesarias, entonces es posible usar TEG estructural. Para la cuerda superior y soldar directamente el arma de las T's o los miembros de la celosía. Las canales sencillas o channel no son satisfactorias como miembros a compresión debido a su radio de giro pequeño. Es lo que les mencionaba, un channel, una figura C, normalmente no lo van a ver sola como una columna a menos que enchapes dos. Si colocas dos, puede formar una figura compuesta que sí va a tener un radio de giro mayor y que se pudiera utilizar como una columna. Estas pueden usarse si se encuentra la manera de proporcionar un soporte lateral en la dirección débil, o sea, en el radio de giro menor. Los perfiles W son los más comunes para columnas de edificio, que es lo que normalmente hemos visto en campo o en la práctica, y para los miembros a compresiones de puentes carreteros. Aunque sus valores están lejos de ser iguales respecto a los dos ejes, están mejor balanceados que en los canales. Varios puentes famosos construidos en el siglo XIX utilizaron ampliamente los perfiles tubulares. Sin embargo, el uso de estos declinó debido a los problemas en sus conexiones y a los costos de fabricación. Con el desarrollo de los tubos soldados más económicos, su uso está incrementándose de nuevo
los perfiles tubulares actuales son mucho más pequeños que los usados en el pasado en aquellos puentes de acero. Pues obviamente, al final, no solamente es el tema de la capacidad, sino que también está el tema de los costos, que también debemos revisar. Las secciones tubulares cuadradas y rectangulares no se han usado mucho como columnas hasta hace poco. Durante muchos años, solo unas cuantas laminadoras en Estados Unidos fabricaron tuberías de acero con fines estructurales. Tal vez la principal causa del poco uso de esas secciones tubulares era la dificultad de efectuar las conexiones con tornillos o remaches. Bueno, de hecho, en cualquier tipo de construcción que puedan ver ustedes en el centro de la ciudad, podrán notar que en los niveles inferiores e intermedios van a encontrar mucho el uso de columnas de acero en perfiles W, ¿sí? Pero cuando van llegando al nivel de techo, las últimas columnas que van al techo normalmente se usan secciones de tubo cuadrado, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque, número uno, son menos pesadas, tienen menos costo y al final tienen una gran capacidad de resistencia a compresión, ¿verdad? A un costo mínimo, ¿sí? Y la ventaja de de los tubos cuadrados o rectangulares es que un tubo cuadrado, por tener obviamente las mismas medidas en ambas direcciones, lo que te ocasiona es que el radio de giro en ambos sentidos sea el mismo. Por lo tanto, la esbeltez, como lo pongas, como lo coloques, va a ser la misma capacidad en ambos sentidos, tanto en X como en Y, tal cual se coloque en la planta, ¿sí? Entonces, por esa razón, se utiliza últimamente eso como una opción, ¿sí? La opción de tubos cuadrados cuando estás en el nivel casi de techo. ¿Cómo? Sí, o circular, exacto. Normalmente se hace el cuadrado es por el tipo de... O sea, porque al momento de realizar el trabajo de campo se hace mucho más fácil el tema de la soldadura entre un tubo cuadrado a, a una viga de techo que hacerlo con un eh, tubo redondo, ¿no? Pero claro, al final el resultado de capacidad va a ser igual. Va a depender entonces ya del gusto, ya sea de la parte arquitectónica, de repente, o del tema de que no existe en el mercado el que estamos necesitando si sea cuadrado, ¿no? Pero al final, en resistencia va a ser el mismo. El miembro de compresión más eficiente es aquel que tiene un radio de giro constante respecto a su centroide, pues es lo que les mencionaba. Un tubo cuadrado o un tubo redondo van a tener el mismo radio de giros en ambos sentidos, ¿sí? Entonces, eso lo hace más eficiente. Propiedad que poseen los tubos circulares, los perfiles tubulares cuadrados son los siguientes miembros en compresión en orden de eficiencia. 2. Los tubulares estructurales de 4 lados y redondos son más fáciles de pintar que las secciones abiertas de 6 lados como los perfiles W, S y M. Además, las esquinas redondeadas facilitan la aplicación de la pintura u otros recubrimientos uniformes alrededor de la sección. Bueno, esto aquí sería como un conjunto de ventajas y desventajas de utilizarlos como columna. Número 3. Tienen menos área superficial para pintar o proteger contra el fuego. Tienen excelente resistencia a la torsión. La superficie de los perfiles tubulares son más atractivas. Cuando están expuestas, la resistencia al viento de los tubos circulares es aproximadamente, bueno, esto sí, obviamente por la configuración circular, cuando tenemos fuerzas de viento, recuerden que la fuerza de viento ataca o afecta el área proyectada. Y en el caso de que sea una superficie circular, pues el efecto se disminuye. En vez de tomar un 100% de la carga, puede asumir un 67% de la carga de viento
por tener esa superficie circular. Y bueno, nada más para ampliar un poco más, por esa razón, en algunos edificios que son muy altos, de repente ustedes notan la parte arquitectónica que tienen algunas formas bastante inusuales, pero aprovechan precisamente esa forma inusual para disminuir algunos tipos de esfuerzo, ¿sí? En la forma en cómo se configuran eh, las paredes. Si la limpieza es importante, los tubulares estructurales huecos no tienen el problema de acumulación de basura entre los patines de los perfiles estructurales abiertos. Una pequeña desventaja, ¿cuál sería de los perfiles tubulares? Que se presenta en ciertos casos es que los extremos de los tubos deben sellarse para proteger sus superficies interiores. Bueno, eso más que nada es por la corrosión, ¿sí? Y entre otras, pues estaríamos aquí el resumen de otras ventajas o desventajas. Entonces vamos a pasar a lo que es ya el estudio en sí de la fórmula que se ideó por medio del señor Euler para el cálculo de, la capacidad o resistencia en columna, ¿sí? Ok. Lo que hizo el señor Euler fue tomar una columna y observar que esta carga dividida en el área, entre el área, que es el esfuerzo, cuando falla, él sí midió falla, pero lo relacionó con la esbeltez, que la esbeltez sabemos que es la longitud entre el radio de giro de la pieza. Comenzó a observar que entre mayor es la esbeltez, menor era la capacidad de carga o esfuerzo. Comenzó a acortar el miembro y a la medida que acortaba la longitud del miembro, o sea, la esbeltez, la capacidad de falla aumentaba. ¿Sí? Eso fue la primera curva que estudió el señor Euler y observó la relación entre la carga de falla y la esbeltez, ¿sí? Y de eso, pues hizo un modelo matemático que sigue aproximadamente esa curvatura. Entonces, de esa curvatura ideó una fórmula, ¿sí? Para definir el comportamiento de falla. Y la premisa de ese estudio fue que el esfuerzo bajo el cual una columna se pandea, obviamente decrece conforme la columna se hace más larga. Después de que ella alcance una cierta longitud, ese esfuerzo se habrá reducido al límite proporcional del acero. Límite proporcional del acero. Para esa longitud y longitudes mayores, el esfuerzo de pandeo será elástico. Para que una columna se pandee elásticamente, deberá ser larga y esbelta. Su carga de pandeo puede calcularse con la fórmula de Euler que dice que P, o la carga de compresión, carga de pandeo va a ser igual a pi al cuadrado multiplicado por el módulo de elasticidad E por el momento de inercia de la columna partido por la longitud de esa columna elevado al cuadrado. Esta fórmula se escribe usualmente de un modo un poco diferente que implica la relación de esbeltez de la columna. Como el radio de giro, sabemos que es la raíz del momento de inercia entre el área, eso lo vimos en la clase anterior. Como sabemos que esta es la conversión, entonces podemos transformar que el momento de inercia se convierte en el área por el radio de giro al cuadrado. Si sustituimos eso en la fórmula de Euler, ¿verdad? Se obtiene el esfuerzo crítico o de pandeo de Euler. Entonces nosotros tomamos que esta carga, ¿verdad? Al sustituir el momento de inercia como el área por el radio de giro al cuadrado, el área pasa dividiendo y eso crea P entre A, un esfuerzo de Euler o un esfuerzo crítico que queda definido como pi al cuadrado por E partido por L entre R al cuadrado. ¿Por qué es importante esto? Porque ese esfuerzo crítico lo que nos va a demostrar es en qué punto de la gráfica ese esfuerzo ya produce el pandeo. ¿Sí?
Entonces estamos hablando que ese esfuerzo que yo estoy encontrando sería la capacidad del acero en la cual ya se va a comenzar a producir el pandeo. Entonces yo debo definir que mi estructura o mi perfil no llegue, o procurar que no llegue a ese estado de esfuerzo para que no se produzcan esos pandeos. Hay unos pequeños ejemplos ilustrativos de cómo funciona la fórmula. Recuerden que aquí solamente estamos revisando, no es capacidad, en realidad esto es simplemente calcular el esfuerzo en la cual comenzaría a darse el pandeo, no es que sea la capacidad de la pieza en sí. Pero vamos a ver estos primeros ejemplos. Un perfil W10x22 se usa como columna articulada en sus apoyos de 15 pies de altura. Usando la expresión de Euler determina la carga crítica, esto, o del pandeo de la columna. Suponga que el acero tiene un límite proporcional de 36 kSI. La siguiente parte, repetir la parte A si la longitud cambia de 15 pies a 8. Entonces aquí vamos a ver el efecto porque primero lo vamos a analizar con una longitud de 15 pies de la columna y otra con una columna nada más de 8 pies. A ver qué tanto cambia esa relación. Entonces observamos. Para una W10x22, si yo voy a utilizar la ecuación de Euler, necesito módulo de elasticidad, el acero lo conozco, del material, la longitud me la da el problema, yo voy a necesitar el radio de giro de la sección. Y obviamente el área OS. El área de esta sección, según el manual, será 6.49 pulgadas cuadradas. Y los radios de giro, y aquí voy a hablar de los radios, porque a diferencia de la tensión, yo aquí puede ser que yo tenga distintos tipos, y recuerden lo que les voy a comentar, distintos tipos de radio de giro, perdón, distintos tipos de apoyo, dependiendo de cada dirección de la columna. Entonces, como voy a tener distintos tipos de apoyo en algunas direcciones, entonces voy a tener que utilizar el radio de giro acorde a esa dirección y a esa condición. Entonces, por esa razón, ahorita vamos a tener vamos a anotar ambos radios de giro. Como lo que estoy buscando es el esfuerzo crítico, sabemos que el crítico me lo va a dar con las mayores esbeltez. Y la mayor esbeltez se va a dar con el radio mínimo. Entonces tomo de los dos el mínimo para poder encontrar el crítico. El radio mínimo de giro es 1.33. Hago mi conversión. 15 pies, que es la longitud, simplemente por 12 para llevarlo a pulgada. Lo divido entre 1.33 y eso me da una esbeltez de 135. Obviamente está por debajo de la esbeltez que habíamos visto en tensión. Igual esto es compresión y tiene su límite, que lo vamos a ver más adelante. El esfuerzo crítico de pandeo, entonces, si sustituyo todo esto, voy a tener que pi al cuadrado por el módulo de elasticidad del acero, conocemos que es 29 por 10 a la 3, partido por la esbeltez, que es L entre R al cuadrado. Eso me da un esfuerzo crítico de 15.63. Y el límite proporcional es 36.000. Entonces, nosotros conocemos, ¿verdad?, que en la curva del acero, cuando llega el FY, es el esfuerzo de fluencia. ¿Sí? Todo lo que esté por detrás del esfuerzo de fluencia está en el límite elástico. ¿Sí? Entonces quiere decir que si ese valor del esfuerzo crítico está por debajo del esfuerzo de fluencia del acero, ¿verdad?, si está por debajo, quiere decir que ese esfuerzo crítico está dentro de un rango elástico, que es lo que menciono. Entonces, la carga crítica o de pandeo va a ser ese esfuerzo crítico multiplicado por el área de la sección. Eso me da que la carga crítica para comenzar a pandearse es 1563 por el área, es 101.4 kilolibras. Quiere decir que cuando yo le aplico a una columna W10x22 de 15 pies de altura, le aplico una carga mayor a 101
1 kilolibra, inmediatamente comienza a pandearse la columna. Entonces quiere decir que yo en mi diseño debo pensar que el área tributaria debe ser tal que la carga que origine no sobrepase este valor para que la columna no sufra pandeo. Pero ¿qué hubiera pasado si yo tengo la misma pieza W10 por 22, pero en vez de tener una altura de 15 pies, tengo una altura de 8 pies para esa columna? Igual, calculo ahora mi esbeltez, que obviamente depende de la altura, 12 por 8, el mismo radio de giro de 1,33, y voy a obtener que mi esbeltez, L entre R, es de 72,18. Calculo mi esfuerzo crítico, pi al cuadrado, la E, 29 por 10 a la 3 de la 0, partido por 78,18 al cuadrado. Eso me da que el esfuerzo crítico o de pandeo es 54,94. Observamos que ese valor es mayor que Fy del acero, que es 36. ¿Sí? Entonces quiere decir que él ya no está en el rango elástico, ha pasado a un rango inelástico. La columna se encuentra en el rango inelástico y la ecuación de Euler no es aplicable. Muy importante esto. La ecuación de Euler fue ideada o fue basada en que ese esfuerzo crítico siempre se encuentre por debajo de la fuerza de fluencia del acero. Y anótenlo, solamente se puede utilizar Euler para encontrar la capacidad crítica siempre y cuando el esfuerzo crítico sea menor que el de fluencia. Si yo hubiese tenido un acero de 50 KSI de FY igual a 50, entonces yo comparo ese esfuerzo crítico contra el FY de 50 de fluencia, ¿sí? Pero va a depender del tipo de acero. Entonces, si ese valor de esfuerzo crítico es mayor que el de fluencia, yo no puedo, escuchen bien, no puedo utilizar el esfuerzo crítico y multiplicarlo por el área para encontrar una capacidad. No puedo. O sea, si esto es mayor que el FY, no puedo utilizar esta fórmula de esfuerzo crítico por área para encontrar la capacidad máxima, el PU. El PU crítico no lo puedo calcular así. Debo buscar otra manera, que esa otra manera es la ecuación mejorada de Euler. Entonces, por eso les mencionaba que esto es una introducción de cómo podemos hacer un cálculo, ¿verdad? Y obviamente en el libro van a haber problemas en los que él solicite que revisen las capacidades de los perfiles, pero utilizando la fórmula de Euler. Entonces lo primero que deben definir es si Euler se puede utilizar. Y Euler se puede utilizar siempre y cuando esta relación de la pieza no sobrepase el Fy del acero que se esté estudiando. Ok, aquí quiero avanzar con esta parte o aunar en esta parte. Los tipos de restricción. Les había comentado al inicio de la clase que los tipos de apoyos van a incidir en cuanto va a ser la longitud a la que se pueda dar el pandeo. En el primer caso, ¿verdad? Tenemos que en ambos puntos hay articulación, apoyo articulado. Entonces, como ambos tienen permitido rotar, la longitud de pandeo es total. ¿Sí? Cuando tenemos empotramiento en ambos puntos, no va a querer rotar en este punto, por ende se traslada el punto de rotación más hacia adentro y se genera su curvatura de pandeo. Y por último tenemos la combinación de uno articulado y uno empotrado, que es lo mismo, del lado empotrado no va a rotar directamente aquí, sino en un punto mayor, y luego hasta rotar en la articulación. Entonces, como observamos,
La zona o la longitud donde se produce la curvatura de pandeo, en los tres casos es distinta, o se mide distinta, ¿sí? Porque en el primero la curvatura es completa, en el segundo es un tramo, y en el tercero pues es otro tramo. Entonces, para poder definir una proporción de la longitud total de la columna, se estableció un factor que se llama K, que va a recoger el tipo de apoyos o los extremos de apoyos de la columna. O sea, K, lo que te va a definir, esa K delante de la longitud de la columna, esa K lo que te va a definir es el tipo de apoyo. Entonces, cuando nosotros tenemos la condición de extremos articulados, ambos extremos articulados, esa K, por decir algo, va a valer 1, y al multiplicarlo por L te da toda la longitud de pandeo. Cuando tenemos ambos extremos empotrados, se hacía la relación de que más o menos K vale 0.5, lo que quiere decir entonces que el pandeo se da en un 50% de la longitud total de la columna. Y por último, cuando tenemos esta condición, que es una combinación de empotramiento con articulación, K es 0.7, lo que equivale a que es un 70% de la longitud total lo que sufre pandeo. Muy importante es recordar que esta figura está calculada como longitudes efectivas. Longitud efectiva es la longitud en la cual se produce el pandeo. La longitud de efectivo es K por L. Y estos patrones están tipificados cuando la columna tiene ladeo impedido. ¿Qué significa ladeo impedido? Quiere decir que aún cuando yo tenga articulaciones, las articulaciones no son móviles, ¿sí? O sea, aquí yo no tengo un rodillo. Si yo tuviera un rodillo, esto se puede desplazar para allá y para acá, para allá y para acá, ¿sí? O sea, todas son articulaciones o empotramientos, pero son fijos. O sea, no provoca, el ladeo impedido quiere decir que no provoca que el apoyo se desplace en X, por decirlo de alguna manera. Cuando aquí existe un rodillo y esto se puede desplazar, esta parte de la columna se puede desplazar, entonces los K cambian, ¿sí? Esto es para ladeo impedido, o sea, no se puede mover. Entonces, más adelante, cuando existe ese ladeo, que es lo que les estoy mencionando aquí, K por L se amplía, ¿sí? Porque él debe formar la curvatura completa. Cuando esto se ladea, lo que se hace es como un mirror, un espejo, de que esta curvatura sería completa al multiplicarlo por 2. ¿Sí? Entonces, siendo así, vamos a tener una tabla, que es la tabla 5.1, y es la que todos en la sección de columna, en el diseño de columna, van a tener a mano. Va a ser la tabla de longitudes efectivas dependiendo de los apoyos. Entonces, allí observarán que tenemos dos valores. Hay uno que se define como valor teórico para la K y el otro son valores recomendados de diseño cuando las condiciones reales son parecidas a la ideal. Nosotros, en la mayoría de los problemas del libro, se desarrollan basados en esta K. ¿Sí? Entonces, según vea el problema, yo les diré si utilizan el teórico o si utilizan el recomendado para el diseño, porque ya les digo, el libro resuelve algunos con la K recomendada y otros los resuelve por el K teórico. Entonces, es simplemente apreciación y vamos a ir viendo con cuál se va desarrollando. Pero la variación en algunos puntos no es tan notable. Por ejemplo, si nosotros tenemos una columna doblemente empotrada, que es el primer caso, ¿verdad?
vemos que K teórico es 0.5 y acá es 0.65. Quiere decir que la longitud efectiva en el teórico, ¿verdad?, es menos castigada que en el real. Luego tenemos articulación y empotramiento, es 0.7, tal cual lo habíamos visto en la página anterior. Y para los valores recomendados, 0.80. Cuando tenemos desplazamiento lateral en uno de los puntos y el otro es empotramiento, vemos que el valor teórico es 1 y el recomendado es 1.2. Cuando tenemos articulación en ambos puntos, K vale 1 en ambos. Cuando tenemos empotramiento y rodillo o articulación, es 2 y 2.1. Y cuando tenemos articulación abajo y desplazamiento arriba, es 2. Aquí tenemos los tipos de apoyo que se colocan arriba. Dependiendo de qué nosotros tengamos como apoyo, buscamos nuestra K. Con la K lo que vamos a encontrar es la longitud efectiva. Simplemente nuestro valor de K lo multiplicamos por la longitud de la columna y con eso tenemos la longitud efectiva. ¿Ok? Aquí hay un concepto importante, es los elementos atiesados y no atiesados. La definición: un elemento no atiesado es una pieza proyectante con un borde libre, paralelo a la dirección de la fuerza de compresión, paralelo, en tanto que un elemento atiesado está soportado a lo largo de los dos bordes en esa dirección. Esos dos tipos de elementos se ilustran en la figura 5.6. En cada caso se muestra el ancho B y el espesor T del elemento. ¿Sí? Vamos a ver que en estos casos son elementos no atiesados, ¿verdad?, en la dirección de la compresión, y elementos atiesados, ¿verdad?, cuando tenemos que el valor de B, ¿verdad?, entre ambos perfiles, pues, cumple la consideración con respecto al espesor, ¿sí? Esta es una normativa para diferenciar entre atiesado y no atiesado. Entonces, después lo vamos a revisar en uno de los ejemplos. Luego está el tema de las secciones compactas y no compactas. Esto va a depender entonces precisamente de la geometría de los elementos. Una sección compacta es aquella con un perfil suficientemente fuerte para que sea capaz de desarrollar una distribución total de esfuerzos plásticos antes de pandearse. El término plástico significa que toda la sección se tiene presente el esfuerzo de fluencia y se estudiará ampliamente en un capítulo adicional. Para que un miembro pueda clasificarse como compacto, sus patines deben estar conectados en forma continua al alma o almas, y las relaciones ancho a espesor de su elemento a compresión no deben ser mayores que lambda sub P. Esos valores están en la tabla 5.2. La sección no compacta. Una sección no compacta es aquella en la que el esfuerzo de fluencia puede alcanzarse en algunos, pero no en todos los lugares, a compresión antes de que ocurra el pandeo. No es capaz de alcanzar una distribución plástica de esfuerzos. En la tabla 5.2, las secciones no compactas son aquellas con relaciones ancho-espesor mayores que delta P, pero no mayores que delta R. Esto es simplemente seguir una tabla para verificar si es compacta o no compacta. Es la tabla que tenemos aquí. Y bajo estos criterios, dependiendo del tipo de elementos que estemos analizando, revisamos la razón ancho-espesor, B entre T, y luego buscamos si es compacto o no compacto, si cumple con estas ecuaciones que se dan aquí. Aquí tenemos más relaciones. Luego tenemos cómo se definen las columnas largas, cortas e intermedias. Por ejemplo, la columna larga
La fórmula de Euler predice muy bien la resistencia de columnas largas, en la que el esfuerzo axial de pandeo permanece por abajo del límite proporcional. Dichas columnas fallan elásticamente. Las columnas cortas, en columnas muy cortas, el esfuerzo de falla será igual al esfuerzo de fluencia y no ocurrirá el pandeo. Para que una columna quede en esta clasificación, debe ser tan corta que no tendrá ninguna aplicación. Siendo así, no se hará aquí más referencia a ello. Bueno, este es prácticamente que el esfuerzo está justo en el esfuerzo de fluencia, y las intermedias son columnas en las que algunas fibras alcanzarán el esfuerzo de fluencia y otras no. Estas fallarán tanto por fluencia como por pandeo y su comportamiento se denomina inelástico. La mayoría de las columnas caen en este rango. Recuerdan que cuando nosotros analizamos la ecuación de Euler decíamos que solamente se podía calcular la capacidad siempre y cuando no sobrepasara Fy. Entonces, si no sobrepasa Fy, se cataloga como columna larga. Si está justo en Fy, es una columna corta, y si pasa de Fy, que entra en el nivel inelástico, se cataloga como una columna intermedia, que es donde está la mayoría. Entonces, cuando pasa ese nivel inelástico, yo no puedo utilizar Euler, la ecuación de Euler, para encontrar la capacidad. Entonces, voy a utilizar otra ecuación. ¿Cuál es la fórmula para las columnas? Bueno, las fórmulas para las columnas va a ser tal cual como vimos con Euler: la carga nominal o la carga última por un área y un esfuerzo crítico. Pero ¿qué define el esfuerzo crítico? Es si es elástico o inelástico. Si es elástico, Euler; si no es elástico, y si no es elástico, si no es inelástico, las fórmulas que vamos a ver a continuación. PU, como esto es nominal, P última, y al igual como lo vimos en tensión, en compresión también vamos a tener un factor de reducción, de compresión, pero a diferencia de tensión, que teníamos 0.90 para fluencia y 0.75 para fractura, para compresión va a ser 0.85. Luego el área gruesa de la sección y por último el esfuerzo crítico. Entonces, el esfuerzo crítico o FCR es el que nosotros vamos a definir si se encuentra en elástico o inelástico para ver qué ecuación utilizamos. Entonces, una fórmula para F crítico, para pandeo inelástico, y la otra para pandeo elástico. En ambas ecuaciones, el lambda crítico en forma fácil, es fácil de recordar, igualando Fy entre Fe, en donde Fe es el esfuerzo de Euler. Sustituyendo este valor por Fe obtenemos la fórmula de lambda C dadas las especificaciones. Aquí está en una gráfica lo que les mencionaba: columnas largas en el tema elástico, columnas intermedias en el inelástico, y columnas cortas pues que ya fallan entonces prácticamente en fluencia. Entonces, lambda sub C, que es lo que nos va a definir el esfuerzo crítico, se define como K entre L. K depende de los apoyos, partido multiplicado por la longitud efectiva, el radio de giro y pi, y la raíz del esfuerzo de fluencia por el módulo de elasticidad. Ambas ecuaciones para el esfuerzo crítico incluyen los efectos estimados de los esfuerzos residuales y de la falta de rectitud inicial de las columnas. Dentro de estas ecuaciones ya está incluido la incertidumbre que les mencionaba. La siguiente fórmula inelástica es de carácter empírico. Fc sub r es igual a 0.658 elevado a lambda crítico al cuadrado por Fy. Eso para un lambda crítico menor o igual que 1.5. Entonces lo primero que yo debo calcular es este valor. Si eso es menor o igual que 1.5, utilizo esta ecuación. Entonces la otra ecuación es para cuando es pandeo elástico o de Euler, y es conocida como la ecuación de Euler multiplicada por 0.877 para considerar el efecto de la rectitud. Entonces, si ese valor lambda crítico es mayor de 1.5, entonces yo utilizo esta otra ecuación. Serían las dos condiciones. En vez de utilizar la ecuación original de Euler, esta es una de Euler modificada para condición elástica. Inelástica, lambda C menor que 1.5, utilizo esta. Lambda C mayor de 1.5 se convierte en elástica y utilizo esta fórmula, y con eso encuentro FCR. Este FCR lo coloco aquí, ya sea elástico o inelástico, lo multiplico por el área gruesa de la sección,
por el factor de 0.85 de reducción de compresión y me va a dar cuánto es la carga última de mi columna. Para terminar la teoría de hoy, entonces, vamos a quedarte aquí. El lector podrá pensar que el uso de estas ecuaciones debe resultar muy tedioso y demorado si se emplea una calculadora regular, ¿no? Sin embargo, estos cálculos rara vez tienen que efectuarse porque el manual proporciona valores de lambda C, de phi C por FCR para valores KLR de 1 a 200 en aceros de 36 y 50. Bueno, esta es una manera, con las gráficas lo vamos a ver después. Primero vamos a utilizarlo con calculadora. Pero ya hay unas tablas en las que tú puedes entrar con el valor estimado de la esbeltez calculado por la longitud efectiva y automáticamente te da esos valores. Ok, aquí en las columnas es muy importante el tema de la esbeltez. Recordarán que cuando vimos tensión hablábamos de un valor máximo de 300, pero para compresión debemos ser más conservadores precisamente por todo lo que hemos hablado de que es más crítico que falle una columna. Entonces, en el manual del RFD se establece de preferencia a los miembros a compresión que se van a diseñar tener una relación de esbeltez que sean menores L entre R, pero en este caso es KL entre R, que la K ya lo convierte en longitud efectiva cuando se le ha castigado por el tema de los extremos o de los apoyos. Esa vertex tiene que ser menor de 200 en columna. De diferencia, atención, debe ser L entre R menor de 300 y en compresión debe ser KL entre R menor que 200. Recordar eso como la pequeña diferencia entre ambos. Y luego entonces vamos a ver unos ejemplos ya de diseño o de análisis. Entonces vamos a quedar hoy con la teoría y ya el próximo martes entonces retomamos los problemas de columna. ¿Sí? Para mañana entonces sería el examen. Yo estuve revisando las tareas, de hecho no les coloqué la nota, pero están bastante bien. Creo que lo único que vi por allí en algunos estudiantes fue el tema del espesor cuando colocan el tornillo. Deben estar muy claros dónde van a hacer la revisión final. ¿Por qué razón? Porque recuerden que el espesor, cuando van a hacer el diseño, yo les había dicho que podían tomar como referencia .5, ¿verdad? Y luego lo revisan si es menor o mayor, no sé, dependiendo del perfil que elijan. Pero sí vi que algunos, el problema decía que los tornillos estaban en el alma y utilizaron, para hacer la revisión final, utilizaron el espesor del patín, no sé por qué. Entonces, o sea, ¿cómo vas a comparar si el problema te está diciendo que el tornillo está en el alma y vas a utilizar el espesor del ala? O sea, tengan cuidado con eso. Cuando van a hacer la revisión final de si la pieza cumple o no cumple, tiene que ser con las condiciones del problema, no con las condiciones que ustedes asuman. O sea, ¿cómo van a asumir que el tornillo está en el patín si el problema te está diciendo que el tornillo está en el alma? Entonces, pequeñas cosas así fueron las que vi. El otro error que vi, que varios cometieron, fue volver a factorizar las cargas. O sea, había uno de los problemas que decía que la carga última o la carga ya estaba factorada. No recuerdo cómo decía el enunciado, pero no te decía que la carga era de servicio. Cuando te dicen que la carga es de servicio, entonces ustedes deben mayorarla por 1.2 y por 1.6 o 1.7, no sé, no recuerdo ahorita el factor. Pero allí ustedes mayoran cuando les dan la carga de servicio. Pero si te están diciendo que ya es la carga última, no tienen por qué volver a multiplicar por 1.2. Por esa razón vi que algunos jamás llegaron a la pieza o al perfil que mencionaba el libro. Les daba una mayor, pero claro, les va a dar una mayor porque, o sea,
incrementaron la carga, que ya de por sí el problema decía que ya estaba mayorada. Entonces, al mayorarla aún más, jamás iban a llegar a la pieza que daba como referencia al problema. Eso básicamente fue lo que vi. No hay mayor complicación con el tema de diseño. Así que bueno, muchachos, para mañana a las 5 de la tarde tenemos nuestro primer examen, nuestro primer parcial. Van a ser 5 problemas. Como son problemas bastante cortos, van a ser 5. Y de igual forma, el que va terminando entrega su examen y con eso culminaríamos la clase de mañana, ¿sí? Profe, tengo una duda. ¿Sí? Por ejemplo, en esos problemas, ¿verdad? Uh -huh. Por el que hicimos la semana pasada, Okay. ahí el libro da la respuesta. Sin Uh embargo, -huh. cuando yo estaba realizando, me salía como otra opción, otro perfil. Uh O sea, -huh. que cumplía. Uh -huh. No, es que de hecho ya les digo, van a haber varios. Obviamente el libro no los va a poner todo, pero hay algunas condiciones que el libro no las coloca. Obviamente yo sí las reviso todas y si cumple, pues es válido, ¿sí? En eso no hay Eso, mayor problema. eso y que haciendo la comparación, creo que en un caso el, 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 el perfil que ellos recomendaban no sé, no digo que no servía, sino que, No por ejemplo, cumplía, no cumplía. por fractura, Por fractura, creo que fue el de un doble ángulo, creo que pusieron allí. ajá, era de un ángulo, ajá, Sí, creo que era el último. yo también lo revisé, pero allí más que nada creo que era por el tema de el X barra, ¿sí? El X barra, al momento que hicieron el valor de U, creo que ellos contemplaban un ala, o el ala, creo que ahí eran, las dos alas eran iguales. Creo que ahí estuvo el error, no recuerdo ahorita, pero sí. Ese había uno que no daba, creo, por fractura. Sí, profe, entonces uno cómo sabe cuál utilizar. No, cuando ustedes, ya les digo, ustedes O coloquen en la el que consignación, no, pues. coloquen el que cumple. Obviamente ellos colocaron los dos, pero ya les digo, ahí tenía un error. Pero, y el otro sí daba, sí cumplía con los requisitos. Entonces ustedes Cierto. coloquen el que cumple con los requisitos, ¿sí? O sea, el que ustedes le cumplen, eso va a ser la respuesta. De hecho, yo lo hice y también noté eso, que por fractura no daba. Entonces, profe, ¿serán problemas así similares a ese? O Sí, sí, sea, de hecho ya les digo, cuando ustedes vayan a hacer sus diseños estructurales, cada diseñador les va a dar una pieza distinta. Entonces, obviamente, al final cotejamos cuál va a ser la más óptima, que obviamente va a ser la que cumple con todos los parámetros, pero que a su vez sea la más económica. Y ya les digo, aquí porque estamos en un nivel académico y de repente te dan una capacidad de carga y te dicen que solamente lo puedes resolver por W, por decirte algo, por perfil W. Pero cuando ustedes estén en campo, ustedes lo van a hacer con el perfil que para ustedes sea el más económico. Y de repente puedes resolver el mismo problema, en vez de un perfil W, utilizas un doble channel. Entonces, al final no es que quede escrito en piedra que si no te da esa del libro, no vas a resolver el problema, ¿me entiendes? O sea, pueden haber más opciones. Lo que pasa es que aquí el libro te encamina a que llegues a la respuesta que ellos tienen, ¿sí? Pero para el examen no va a ser así. Para el examen yo voy a revisar lo que cada uno me sustenta y si la sección es viable, pues es viable. O sea, podemos tener hasta 2 y 3 respuestas, siempre y cuando cumpla con los parámetros siguiendo lo que hemos analizado hasta el día de hoy, ¿sí? listo, profe, gracias. Ok, muchachos, bueno, pasen buenas noches y nos vemos mañana. Profe, sería hasta este tema. No, recuerden que lo de hoy es tema nuevo, eso no entra. Nosotros solamente vamos a ver tensión. Ok, perfecto. Vale, muchachos. Pregunta también, algunos problemas como lo que explicó al inicio, ¿se puede hacer en Excel o todo sería a mano? Bueno, el que tiene ya sus tabulaciones y quiere simplemente salir más rápido del examen, yo no tengo ningún inconveniente, muchachos, ¿sí? Al final la tecnología se hizo para utilizarla, no para tenerla de adorno, ¿sí? Ya yo creo que ya estamos en un nivel de universitario que ya lo que yo necesito es que ustedes me sustenten. Claro, si utilizan Excel, por favor, en el Excel coloquen
cada valor, así sea escrito en la celda al lado, de dónde proviene. ¿Sí? Porque de repente vi que algunas tareas ya me lo entregaron así. Obviamente, entonces me toca a mí adivinar esa celda, qué fue lo que multiplicaron en esa celda. Porque como eso viene en PDF, yo no puedo estar buscando dónde sacaron ese valor. Entonces, por lo menos agarren una celda y describan que esa celda, lo que se tomó en cuenta fue X valor del manual. Porque, por ejemplo, y les voy a ser sincero, hubieron algunos que me colocaron U es igual a .82. ¿Y de dónde salió eso? Eso sale de la fórmula, yo sé que sale de la fórmula 1 menos X barra entre L, pero ¿qué X barra utilizaste? No me lo colocaron. Entonces, bueno, el U salió por obra y gracia del Señor. No tengo cómo descifrar de dónde lo sacaste, por lo menos coloqué en al lado. La X barra para calcular esta U salió de el manual en la página tal. O sea, tienen que especificar. El hecho de que tengan la tabla Excel no quiere decir que entonces yo debo adivinar esos valores que tienen allí de donde salieron, ¿sí? Es lo único que les voy a pedir al que vaya a utilizar Excel. Listo, profe, gracias. Ok, muchachos. Bueno, pasen buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches.